Gustavo y la audiencia. Bien, le cuento a la gente que anoche casualmente estábamos charlando con Rodolfo por Chaco TV, hablamos de varios temas, pero por ahí más concerniente a la coyuntura política nacional, respecto también a lo que puede pasar en la provincia, en la legislatura, con la presidencia de la Cámara, pero no nos detuvimos a hablar, diputado, respecto de lo que usted plasmó en este documento que compartió públicamente, que se compartió mediáticamente, en donde hace un repaso de por qué se perdió. Me detengo, por ejemplo, en esto de el accionar de los intendentes, porque nosotros la semana pasada hablamos con Roberto Acosta y él decía, no, acá no hubo traidores, los intendentes lo conozco bastante y es improbable que hayan ido para atrás o que no hayan puesto todo para que el gobernador Capitanich sea reelecto, pero sin embargo leyendo su documento, diputado, se puede inferir otra cosa, por lo menos eso es lo que uno puede interpretar. ¿Cuál es su lectura acerca de esto? Bueno, creo que hay múltiples factores que pueden explicar o que tuvieron una situación convergente para producir el resultado que se tuvo. Creo que el principal de todos es la situación económica y social que vive el país. Es un nivel de inflación que castiga a los hogares argentinos de una manera dolorosa, en una provincia además que depende del 86% en su presupuesto de los fondos de coparticipación federal. Creo que ese es un factor principal que ha afectado. Después está efectivamente, como nombraste el caso Cecilia, que ha tenido un manejo mediático de los medios nacionales que yo por lo menos nunca lo he visto, tratando de vincular al asesinato de Cecilia estrechamente con el gobernador, cuando en todo caso podían haber sido dirigentes que sí integraban la lista o que tenían inclusive algún tipo de relación de respuestas del gobierno a determinados planteos, pero no ligarlo de la manera que lo hicieron. Creo que tuvo un impacto inmenso. En tercer lugar, yo diría las divisiones de distintas vertientes más conservadoras y represivas, como se expresaban en el ex vicegobernador y el actual intendente, que plantean, en sus proyectos plantean el contenido que acabo de decir, pero que tenían un nivel de exigencia, por ejemplo, de integrar como vicegobernador de la fórmula y la presidencia de la Cámara de Diputados, o sea, una serie de exigencias a un nivel de inusitado, digamos, porque inclusive estaba en ese momento Capitanich como una alternativa en la fórmula presidencial que se estaba discutiendo, claro, antes del caso Cecilia. Por lo tanto, un vicegobernador que fuera parte de la fórmula en el caso de un triunfo podía quedar como una alternativa de gobernador. O sea, una serie de exigencias que llevaron a que fueran por afuera. No llegándose a un acuerdo por afuera. Y después está dentro de que quedamos en el frente chaqueño sectores disconformes por distintos motivos. Algunos porque no se atendía el teléfono, otros porque no hubo respuestas, otros por la constitución de la lista, otros por el encabezamiento de la lista. Distintos motivos de descontento inclusive llevaron a participar de las PASO y la incorporación por minoría de una diputada, Analía Flores, como parte de la lista. Uh-huh. Pero después en la sorpresa, entiendo yo, es lo que vamos a hacer referencia, pero además en este orden, no solo cronológico, sino en este orden de importancia, pero determinante, creo que es el comportamiento que se hicieron de la intendencia, porque en Resistencia se redujo la diferencia en las PASO a la mitad, y cuando se estaban esperando los datos del interior, que generalmente eran favorables, marcaron una diferencia de votos en el 80% de los municipios, los votos por los municipios por sobre el voto a gobernador. Entonces, que eso pase en algunos municipios puede ser, y ocurre, pero en 55 municipios de 67 que fueron a elecciones, es una cosa que aparece a un nivel muy grande y que es para analizar, porque si eso hubiera sido los mismos votos para intendente, hubiera sido para gobernador,
teniendo en cuenta además que la mayoría de los balances de los intendentes se hace sobre las obras públicas que se ejecutaron, que fueron obras ejecutadas desde la provincia, y en muchos casos se hizo propaganda municipal sin nombrar al gobernador, en algunos casos presionado por algunas informaciones de que había encuestas que planteaban que no recibiría el voto de la población. Eso, algunos pueden estar presionados, pero que en la magnitud que se expresó no tiene antecedente en la provincia. Ajá. ¿Y esto puede implicar, diputado, esto puede llegar a implicar que varios intendentes o muchos intendentes, no digo que se confabularon para trabajar en contra de Capitanich, pero que no hayan puesto todo lo que había que poner por la candidatura del gobernador Capitanich, como sí lo hicieron por sus propias candidaturas? Eso seguro. Después puede haber distintas alternativas en cada lugar, y que lo estamos analizando no solo a partir de los números, sino de recabar la información territorial, digamos. Pero yo creo que además acá hubo manejos a nivel nacional de sectores de las clases dominantes de poder, que han usado la circunstancia de Cecilia, por ejemplo, para sacarlo de carrera a nivel nacional a Capitanich, y posteriormente para sacarlo de la provincia. Creo que han jugado fuerte en ese sentido, en medio de una corriente que viene en la Argentina, bueno, que ha llevado a que en las PASO esté primero Milei, y después también esté, entre los tres más votados, también esté Juntos por el Cambio. O sea, sectores que quieren volver atrás, algunos a 1900. Pero me parece que lo que faltó en toda la campaña, es un debate que tuvimos en el frente, es la necesidad de un debate político profundo de por qué estamos como estamos, o sea, por qué estamos peor, cuando el pueblo luchó para terminar con la política del gobierno de Macri y votó para derrotarlo, pero estamos muy mal, con una inflación que se hace insoportable. Bueno, sin ese debate donde marque, por ejemplo, que el macrismo ha dejado 44.500 miles de millones de dólares de una deuda contraída que es el 60% de los fondos que tiene el Fondo Monetario para distribuir en el mundo, que se lo dio a la Argentina, y que Macri reconoce que se lo dio a los bancos, y que no fue votado por la Cámara de Diputados y Senadores como corresponde a un endeudamiento externo. Bueno, Macri tenía que estar con prisión preventiva, y no se tendría que haber pagado, porque se pagan las deudas pero no las estafas, y esto ha sido una estafa al pueblo argentino. Entonces, fue un error. Diputado, un puntito ahí. ¿Por qué es esto algo que ha marcado el propio gobernador Capitanich, por ejemplo, lo ha dicho? Recuerdo el diputado nacional Juan Manuel Pedrini también había marcado esto que usted está sosteniendo, que no fue una deuda, sino una estafa. Lo ha ratificado también la auditoría que se hizo oportunamente desde el gobierno respecto de esa deuda contraída ante el Fondo Monetario Internacional. Lo ha repetido varias veces Alberto Fernández, esto de que fue una estafa, pero sin embargo el gobierno nacional aprobó el año pasado, medio que refrendó el acuerdo que en su momento hizo Mauricio Macri. ¿No hay ahí una mala praxis? Sí, ya ha tenido una política de conciliación con ese sector, a pesar de que la mayoría de los votos fueron de Juntos por el Cambio. Pero, por ejemplo, en contra votó en la Cámara de Diputados un tercio de los diputados, en contra del acuerdo, y la mitad de los senadores. Pero los que votaron dentro del frente que dirige la Argentina hoy y la política, sumado al 100% de los votos Juntos por el Cambio, dio la aprobación de un acuerdo. Eso fue un error gravísimo, porque hoy se habla de que una de las causas principales de la inflación, y es así, es la emisión de billetes, pero la emisión de billetes si va para la producción, y la producción aumenta en la proporción de los billetes que se imprimen, no produce inflación. Pero si esos billetes van para pagar una deuda fraudulenta, salen de la Argentina, salen a comprar dólares, y salen de la Argentina para pagarla. Y si además encima es para pagar los intereses de la LELIC, que no se tomó medidas sobre eso, bueno, tenemos un problema gravísimo con la inflación que está sufriendo el pueblo. Si no se toman medidas en relación a eso, si no se suspende el pago de esta deuda fraudulenta, a partir de ahí se ve cuál es la real,
Y bueno, en una ventanilla se pone cuál es la real, que se presente, y en otra tendrá que venir otro y decir, bueno, acá esto no pasó, no corresponde, es inconstitucional, se han violado todo y no se va a pagar un fraude sobre el hambre del pueblo. Queda claro. Eso es lo que hubiera correspondido. Queda claro. Ahora, estamos hablando con el diputado provincial Rodolfo Schwartz, diputado que renovó su banca por el oficialismo, y está haciendo el legislador un repaso respecto de las razones, las diferentes motivaciones que dieron el resultado que arrojó la vuelta de la alianza o del radicalismo al poder tras 16 años, o si se quiere, la derrota de Jorge Capitanich en el Ejecutivo Provincial. Ahora, diputado, en cuanto a esto, ¿se entiende el efecto de ese acuerdo con el fondo que genera inflación, la crisis económica, que explica en parte la derrota del peronismo acanchaco o de Capitanich? También se comprende el efecto para la economía general, pero haciendo otra vez hincapié en el tema de los intendentes, que usted marca en el documento que publican distintos medios, en donde usted sostiene que los intendentes sacaron prácticamente 18.000 votos más de lo que sacó Capitanich en la provincia, los intendentes del oficialismo. ¿Se puede hablar de traición o es muy fuerte la palabra traición? Pero si no encontramos la palabra traición, ¿cuál sería la palabra exacta para calificar el accionar de los intendentes que, insisto, sacaron prácticamente 18.000 votos más de lo que sacó Capitanich, los intendentes del oficialismo? Bueno, yo para asegurar decir traición tendría que tener datos más fehacientes, pero hay números que son muy significativos de determinados lugares. Hay algunos que lo pueden haber presionado de la información de que no iban a votar a Capitanich y por lo tanto trataron de abrirse a último momento, otros que hicieron toda la campaña sin nombrarlo, y otros que espontáneamente pueden haber cortado, pero yo creo que una cantidad menor en relación a que un 80% de los municipios se haya producido eso. Yo creo que ahí hay algo que jugó para sacarlo de carrera. Y un ajuste en lo que vos decías. En el Frente Chaqueño, yo diría mejor integrante del Frente Chaqueño, no del oficialismo. Perfecto. Porque hay heterogeneidad, nosotros somos el Partido del Trabajo y del Pueblo, el PCR en el Frente, y tenemos unidad y tenemos discusiones, como las que te acabo de decir en relación, por ejemplo, al acuerdo de la deuda, o a los presupuestos, o al voto por la presidencia de la Cámara del último periodo. Por ejemplo, yo de 3 presupuestos, 2 no me abstuve, el último sí lo aprobé, porque entendía que reunía una serie de condiciones que los anteriores no, y la presidencia actual de la Cámara yo me abstuve. O sea, nosotros, se entiende por oficialismo lo que responden a una directiva que baja y uno la acata. Nosotros tenemos independencia en el frente, damos los debates de frente, como vos conocés que nuestra historia lo hacemos así, y tratamos de buscar los acuerdos. Ahora, si no podemos llegar a los mismos, mantenemos nuestra posición con independencia. Ajá. Diputado, otro tema también está vinculado con esto que estamos charlando respecto de los motivos que provocaron la derrota de Jorge Capitanich el 17 de septiembre y el contraste cuando uno hace, por ejemplo, que a Leandro Esdero lo visitaron durante su campaña, distintas figuras nacionales como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, el flamante gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro. O sea, fueron distintos los personajes nacionales que fueron visitando la provincia para respaldar a Leandro Esdero. Mientras tanto, del otro lado se observaba que no venía ni Sergio Massa, que Cristina Fernández tampoco hacía ningún tipo de mención, tampoco Axel Kicillof, tampoco Máximo Kirchner, ninguna figura nacional, salvo tal vez Alberto Fernández, pero lo que pasa es que Alberto Fernández estaba tan debilitado que muchos decían hasta capaz que es más perjudicial que apoye a Alberto Fernández que se haga el distraído Alberto respecto de las elecciones en Chaco. ¿Se puede hablar de una especie de fuego amigo también respecto de lo que pasó en el orden nacional, que en figura de Jorge Capitanich desde el orden nacional? Sí, yo creo que no solo que lo han dejado solo, sino que algunos trabajaron para que se bajara de la posibilidad de la fórmula presidencial. Eso se ve en los hechos. Se ve también en algunos medios quienes fueron los primeros medios nacionales que estuvieron cubriendo el caso Cecilia, que es un caso aberrante,
pero la forma en que trataron de vincular con un asesinato al gobernador es una cosa pocas veces vista. En ese sentido nosotros tenemos discusión con el propio gobernador. Ha sido uno de los que más ha construido infraestructura en la provincia en todos los rubros: vivienda, salud, caminos, agua. Al mismo tiempo tenemos una situación estructural de pobreza en el Chaco que tenía una base algodonera principal que se vino abajo a partir de la apertura de las importaciones, sobre todo en la época de Menem, y que rompió el fondo de una base productiva que tenía la provincia. Uh-huh. Bueno, sí faltó que haya cosas que tienen que ver más con la producción, sobre todo del campo y las pymes, a pesar de que en estas condiciones difíciles se avanzó en ese sentido. Pero después está en garantizar que algunas medidas se concreten, como el tema de la salud, que ha sido un punto débil, donde un hospital está muy bien, pero hace falta una estructura de profesionales que puedan atender, y que los medicamentos que sí se compran y se mandan estén en los hospitales porque no aparecen. Claro. Nosotros entendemos ahí, y el gobernador estuvo de acuerdo, que se formen los consejos de salud por las fuerzas vivas, digamos, por las distintas organizaciones, los intendentes, los sectores de la producción de cada localidad, y que puedan controlar y que puedan denunciar cuáles son las verdaderas prácticas que se hacen en políticas que desde un lugar se le impulsan, pero no llegan a concretarse en territorio. Ajá, buenísimo, diputado, porque eso es el tema de la mea culpa, ¿no? El tema de la autocrítica, respecto de también otra de las razones de por qué se perdió, respecto de lo que faltaba por ahí en la gestión. Pero para finalizar, diputado, hay algo que me gustaría preguntarle, porque acá también Roberto Acosta, el diputado provincial, en su momento observaba, le llamaba la atención, que medios nacionales, durante el caso Cecilia, le apuntaban, trataban de socavar la figura de Jorge Capitanich, y eran medios nacionales que uno podría considerarlos amigos, entre comillas, como por ejemplo C5N, Página 12, otros observaban que también América, que tiene muy buena ligazón, es prácticamente, muchos dicen, el canal de Sergio Massa, fue uno de los primeros que le pegaron a Jorge Capitanich por el caso Cecilia. ¿Se puede tomar entonces que por ahí hubo una especie de fuego amigo contra Capitanich respecto del oficialismo nacional? Sí, yo creo que sí. Algunos sectores que de los que vos describiste, por diversos motivos, fueron para sacarlo de carrera, primero nacional y después provincialmente. Hay intereses poderosos en la Argentina, poderosos que influyen en el Chaco, que disputan principalmente el impenetrable, no solo por las riquezas que tiene ahí, y que quieren que haya una política donde no haya testigos no impenetrables. Y acá hubo una política, por ejemplo, para buscar el arraigo, para entregar tierras y territorios. Y bueno, creo que hay poderosos intereses que no interesa que eso sea lo que siga avanzando. Ahora, nosotros dimos en el impenetrable un debate muy profundo político, como el que te decía, que es la única forma en que se puede unir. Porque si no, se discuten problemas menores, contradicciones secundarias que existen, que tienen importancia, pero no se está viendo qué es lo que está en disputa en la Argentina y en la provincia, y se termina objetivamente, a veces involuntariamente, sirviendo a esos intereses. Donde nosotros pudimos ir al debate profundo de esto que estoy diciendo, con folletos y demás, y generando asambleas, se pueden ir abajo y condicionar arriba, empujar arriba para que se una, y por ejemplo se ganó después de 24 años Sausalito. Uh-huh. Alguien podrá decir, bueno, ¿cuántos votos tiene Sausalito? Bueno, pero desde el punto de vista estratégico, Sausalito es muy importante. También se ganó Miraflores, y se perdió por centenares de votos, 3 centenares de votos se perdió Nueva Pompeya, que dirige el Tigre hace también creo que 26 años, o 24 años. Entonces, donde se pudo dar ese debate, se pudo no solo desocultar cuáles son las causas, sino entender que lo que viene es para ir para atrás, y nosotros decimos, las elecciones esto deben servir, tanto a nivel provincial como nacional, para cerrarle el paso a la derecha más reaccionaria, pero que no es la garantía para resolver los problemas. La garantía es la movilización, el protagonismo popular, sus luchas obreras, campesinas, de las pymes, de los comercios, de los estudiantes, de los intelectuales,
para mantener un proyecto soberano de la Argentina y del Chaco federal, y para eso ese protagonismo es fundamental. Ahora hay que cerrarle el paso en las elecciones y la garantía está en este protagonismo popular que te acabo de decir. Bien. Así entendemos que es la fórmula para la salida en un momento tan difícil y angustiante de nuestro pueblo y nuestra patria. Bien, diputado, queda muy clara su posición, su postura. Le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, gracias a vos, Roberto, un abrazo, saludos a la audiencia. No, por favor, hasta luego. Ahí ha pasado el diputado Rodolfo Schuar.